Muy buenos días, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día es día sábado, 9 de octubre del año 2021. Vamos en esta mañana a estudiar cómo es que el pecado destruye a cada ser humano, familia y sociedad. Vamos a orar. Señor, gracias porque abrimos tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que pueda guiarme a mí y guiar, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, a toda persona que tiene interés en buscar la paz contigo, sobre todo la eternidad, el gozo de la salvación y ser herederos del reino eterno, que en cuerpo, alma y espíritu vamos a heredar cuando tú nos lleves a tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El primer rey, Saúl, del reino de Israel, fue rebelde y no se humilló ante Dios, no se humilló ante Dios. Entonces, eso podemos nosotros leerlo en la palabra de Dios, ¿no? Tanto en Primera de Samuel, Primera de Crónicas y Primera de Reyes. Vamos a encontrar entonces que el rey Saúl, más o menos los cálculos que él gobernó entre el año 1004 al 971, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el calendario de hoy día, 2021. Si sumamos los 2021 años de nuestra era cristiana, hoy día octubre 9, son 3025 años que empezó el Reino Unido con el rey Saúl, luego David y luego Salomón. Son los tres reyes del Reino Unido. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Ustedes aquí en el mapa pueden ver que esta es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. En realidad eran 12 tribus que estaban unidas, pero Dios estableció a la tribu de Benjamín y de Judá el reinado, ¿no? Tanto el reinado y el sacerdocio eran justamente de la familia de Benjamín y de la familia de Judá. Ahora, el territorio era Jerusalén, porque recuerden que la familia muchas veces dedicada al sacerdocio no tenían, digamos, un territorio como prescribía la ley mosaica, ¿no? ¿Y cuál era su territorio? Era realmente ya en el tiempo de Saúl era lo que el tabernáculo y el lugar de adoración, el lugar santo, el lugar santísimo. Lo más importante en la adoración no era tanto el tabernáculo o el templo, sino lo que estaba dentro, que era el lugar santo, el lugar santísimo, que notaba la presencia de Dios. Ahora, siendo rey, Dios lo desecha por ser desobediente y nunca se arrepintió. Veamos los pasajes a continuación, como en 1 Samuel 13, del 11 al 14, usurpó el sacerdocio de Samuel. Es decir, él debió entender que era rey y Samuel el sacerdote. Samuel viene a ser el único que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se presenta como el juez, como el rey y como el sacerdote. Es decir, Samuel viene a ser una tipología de lo que iba a ser el mismo Mesías, que en este caso es el Señor Jesucristo, que fue rey, sacerdote y juez, ¿no? Entonces lo que vemos acá es que, por ejemplo, cuando ya el pueblo ya no quería tener jueces en ese periodo para elegir rey, al primer rey Saúl, Samuel era sacerdote, él podía ofrecer sacrificios y a la vez era juez, ¿no? O sea, era algo que podemos ver a través de la herencia recibida que Abraham, por ejemplo, él era de su familia el jefe. En la fiesta pascual, el padre de familia se convierte prácticamente en sacerdote al sacrificar un cordero, ¿no?
empieza en la Pascua, ¿no? Entonces, pero vemos ahí que en 1 Samuel 13, Dios estaba probando la paciencia y la obediencia de Samuel, y él fue inquieto. Entonces, él no quiso obedecer a Dios. Y en 1 Samuel 15, del 21 al 23, no aplicó la pena de muerte dada por Dios. Dios da la vida y él es capaz de dar la pena de muerte, ¿no? Hoy día los mismos que piden la pena de muerte para aquellos que son los peores, que violan niños y todo ello, se escandalizan cuando leen este pasaje y dicen, oh, ¿cómo es posible que acá Dios pidiera la muerte de ese rey pagano acá, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque Dios aplicó la pena de muerte porque Él es el que da la vida, Él la da y la quita. Que ningún ser humano debe quitar la vida a otro, pero Dios sí tiene la potestad, la autoridad. Entonces, y lo interesante aquí en 1 Samuel 15 es que el rey Saúl quiso ser rey de ángeles y demonios, estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Lo que muchos cristianos actualmente quieren hacer, como hizo el pueblo de Israel, que quería estar con el diablo y con Dios a la vez. Primera de Crónicas 10, de 13 a 14, al final de su reino, como Samuel estaba muerto, no quiso obedecer Saúl la palabra de Dios, sino que dio sus frutos de hijo del diablo al hacer lo contrario a su palabra. Un antidios, un anticristo, un anti-ley mosaica, ley de los profetas o ante lo que hoy llamamos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En realidad los anticristos en el sentido griego, tanto de la Septuaginta, que es anti-Mesías, anti-Dios, que viene a ser justamente los anticristos, que aún se siguen dando, pero luego del arrebatamiento se dará manifestación al anticristo de manera personal. Aún en 1 Samuel 28:7, preguntó a sus empleados, a sus criados, a sus servidores, ¿dónde hay una bruja? Ahí dio mal testimonio a las 12 tribus. O sea, veamos a ver los pasajes para entender un poco más, digamos, esta verdad muy importante, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, creo que me pasé uno. A ver, ¿por qué Dios desechó a Saúl? Porque fue un rey rebelde, sin arrepentimiento. Y esto está en 1 Samuel 13, del 11 al 14. No esperó a Samuel, no confió en la palabra de Dios a través de Samuel, que era juez, sacerdote, ¿no? Y después, bueno, fue sacerdote, juez, sacerdote y rey. Cuando Dios desechó a Saúl, ya el rey era Samuel y después ungió a David. Dice 1 Samuel 13, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que seas príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y 1 Samuel 15, 21, dice, ¿no? Mas él tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que obedezcan a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Noten ahí cómo eh, eh, Saúl, el rey Saúl, comete el mismo error que hoy cometen los cristianos. Dicen ser cristianos y van al brujo, al curandero. Dicen ser cristianos y aunque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, las fiestas religiosas están plagadas de borrachera y todo ello. Dice la Biblia que no te harás imagen ni una semejanza de lo que esté arriba, en los cielos ni abajo. Quizás los antiguos lo cometieron por ignorancia, pero tenemos bastante información de que Dios no quiere ese tipo de idolatría. Sin embargo, la mayoría de religiones llamadas cristianas siempre buscan poner un anatema, o sea, poner a una imagen a quien yo dignifique. Y en vez de invitar a Dios que entre a mi corazón para que Él santifique mi mente, mi espíritu, mi alma, le pongo un poder mágico a un objeto pensando que ese objeto, lo importante es que me dé salud, vida y tenga una vida muy importante en esta vida de mínimo 90 años para la mayoría. Bueno, los que llegan a 100, 120 son casos excepcionales, porque el Salmo 90 ya fijó que el hombre, la mayoría de los hijos de Adán, todo ser humano, a lo mucho llega a los 90 años, y llegamos a los 90 años quizás enfermos. Difícilmente llega una persona sana, completamente sana, a los 90 años. Y Primera de Crónicas 10, 13 al 14, no solamente la desobediencia, Dios le dijo a través de Samuel, mira, Saúl, yo vendré a hacer el sacrificio después de 7 días. Pero antes inclusive que se cumplieran los 7 días, como Saúl vio que estaba el pueblo, entonces él usurpó. Y realmente es algo que va a cometer también un rey posteriormente, ¿no? Y que fue un buen rey, pero usurpó el sacerdocio. Ten cuidado hoy día en la era cristiana, en el tiempo de la sexta dispensación, ten cuidado cuando tú criticas, murmuras de un siervo que Dios ha puesto al frente. Cuando tú no quieres obedecer lo que está escrito en la Biblia y le agregas cosas, le agregas, por ejemplo, en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, buscas un símbolo o algo para adorar. Por eso, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo del 13 al 14, dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Recuerden que mientras estaba vivo, Dios le ordenó a Samuel que vaya y unja como rey a David, a pesar que era un muchachito. Y aunque Saúl llegó y siguió gobernando 40 años, sin embargo, ya Jehová se había apartado de él. Qué triste es cuando tú y yo pretendemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando no estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra. Luego vamos a ver que el segundo rey, David, que fue coronado por Dios rey, usted puede ver en segunda de Samuel, que mientras Saúl estaba vivo, él fue nombrado rey. Y lo interesante en David es esto, que a pesar que Dios a través de Samuel había elegido rey, él no mató, tuvo oportunidad de matar en 2 ocasiones a Saúl, que inclusive lo perseguía, sino que él respetó la vida, no solamente
de Saúl, sino que él esperó el tiempo de Dios. Todo lo contrario a lo que nosotros podemos encontrar respecto a la vida de lo que es lo que prácticamente encontramos en David, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el rey David, como dice, pecados personales que afectan a la familia y la sociedad. Entonces, el rey David de la tribu de Benjamín reinó 40 años, de 1064 a 1024. Dios lo hizo rey aún durante el reinado de Saúl. En 1 Samuel 16, Dios lo usó para vencer al gigante Goliat. En 2 Samuel 17, sin embargo, el rey David se rebeló y pecó contra Dios y su palabra. Y 2 Samuel 7, vamos a ver cómo Dios hace un pacto con él, ¿no? Hace un pacto con él y le ratifica el reino. Lo mismo hace en 1 Crónicas 17. Su humildad de no atentar contra el rey Saúl, a pesar de ser su enemigo y haber sido confirmado por Samuel y también por Dios que él era el rey, demostró su lealtad a Dios y su paciencia de esperar, lo que no tuvo Saúl cuando no esperó los 7 días y hizo el sacrificio. Por eso cuando Dios le da este mandato a Adán y Eva, que de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y todos los mandamientos que vemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios los hace con el propósito de que tú y yo mostremos obediencia y lealtad a Él, ¿no? Primera de Samuel, capítulos del 18 al 26, encontramos la lealtad de David al rey Saúl, a pesar que él sabía que él ya era el rey y lo iba a reemplazar, ¿no? Entonces, y tuvo ocasiones, pero él dijo, no tocaré al ungido de Jehová. Otra vez, tenga cuidado usted, cuando usted inconverso está criticando a los evangélicos, a los cristianos, y tenga cuidado, se está metiendo con el creador que le da la vida. Usted respira gracias a este Dios que predicamos como pastores evangélicos. Pero en 2 Samuel, capítulo del 11 al 19, se ve la caída del rey David. Ahí vemos una triste realidad. Si usted lee 2 Samuel del capítulo 11 hasta el 19, es la triste vida del rey David. Él pecó, el pecado grave es desechar la palabra de Dios. Sin embargo, David sí se arrepintió y sufrió por ver enfermarse a su hijo de Betsabé, así como Dios le dijo que la muerte de su hijo, bebé al morir es llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió un inocente por un malvado rey. Después que veamos de Salomón, vamos a ir a la cita de Deuteronomio, que David no cumplió, ni tampoco su hijo Salomón, ¿no? Por eso, de todas maneras, Dios vio en el corazón de David, aunque rebelde y pecó, pero se humilló. Por ejemplo, en lo que vemos en Crónicas 22, ¿no? Vamos a encontrar cómo en la Reina Valera, cómo es que dice, entonces David dijo, este será el lugar de la casa de Dios, del Señor, y aquí tendrá Israel el altar del holocausto. Y ahí le da preparativos para el templo. Después de esto, David mandó reunir a los extranjeros que había en la tierra de Israel y escogió a algunos de ellos como canteros para que labraran piedras y edificaran a la casa de Dios. Preparó también mucho hierro para clavos y las bisagras de las puertas, y mucho bronce y madera de cedro. Y es que los sidonios y los tirios habían traído a David abundante madera. Entonces dijo David, Salomón, mi hijo, es todavía un niño de tierna edad, pero la casa que
edificarse al Señor, tiene que ser una obra excelente, de gran renombre en todo lugar. Así que voy a preparar todo lo necesario. Y antes de su muerte, David hizo abundantes preparativos. Noten cómo David aquí prepara a su hijo Salomón. Es primera de Crónicas 22. Encontramos cómo es que llamó entonces David a Salomón, su hijo, y mandó edificar una casa para el Señor, el Dios de Israel. Le dijo: hijo mío, la intención de mi corazón era edificar un templo al nombre del Señor mi Dios. Pero la palabra del Señor vino a mí y me dijo: tú has derramado mucha sangre, has librado muchas batallas, es tanta la sangre que ha derramado en la tierra delante de mí, que no edificará casa a mi nombre. Pero te nacerá un hijo, el cual será un hombre de paz. Yo haré que esté en paz con todos los enemigos que lo rodean. Por eso se llamará Salomón. Durante su vida yo le daré a Israel paz y reposo. Él edificará una casa para honrar mi nombre. Y él será mi hijo y yo seré su padre. Y para siempre afirmaré para Israel el trono de Israel. Y esto unido con segunda de Samuel 7 y primera de Crónicas 17 es el pacto eterno que Dios le ofrece. Es decir, David iba a ver que no solamente en su hijo Salomón era la edad de oro, 40 años, ni tampoco los 40 años que él tuvo, que reinó mejor que Saúl, aunque cometió pecados de vileza y crueles que hemos mencionado, que está en segunda de Samuel, desde el capítulo 11 al 19, cuando su mismo hijo se revela, cuando uno de sus hijos viola a su media hermana. Y es que, como dice el título de este estudio, esta reflexión, este estudio bíblico, lo que tú cometes personalmente como hijo, vas a recibir una reprensión, a menos que te arrepientas y cambie de actitud. Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento. Si tú no lo cumples ni te arrepientes, vas a recibir la retribución que Dios te va a dar en vida. Cuando tengas tus hijos harán lo mismo contigo, puesto que tú no honraste padre y madre. O también tú eres una, ¿no? Tú, inclusive ahorita puedes ser una persona que tienes todo, pero debido a tanta sangre derramada, todo, un día Dios en esta vida te va a demandar. Pero lo más triste es cuando en cuerpo, alma y espíritu, después del milenio, resucites juntamente de estar atado el diablo 1000 años, él es suelto. Y todos los que están en el Hades, en alma y espíritu nada más, van a resucitar para ir al lago de fuego, ¿no? Entonces, la promesa de Dios es tanto para el inconverso, eternamente separado de Dios, en cuerpo, alma y espíritu en el lago de fuego, que muchos ahora ya no predican, tienen miedo a predicar sobre esto. Y en cambio, una vida eterna en una nueva tierra, un nuevo cielo, donde la nueva Jerusalén descenderá del tercer cielo, como lo identifica Pablo en 2 de Corintios capítulo 12. Pero vamos a ver cómo el tercer rey Salomón, rebelde, pecó, pero se humilló delante de Dios, ¿no? Vamos a ver cómo el rey Salomón, de la tribu de Benjamín también, reinó 40 años, de 1024 a 984 años antes que naciera Cristo. Entonces, fue el último rey del Reino Unido, ¿no? De las 12 tribus unidas, estaba pensando, Israel. Rey que pidió sabiduría a Dios antes que poder. Dios le prometió al rey David el templo, lo construirá su hijo Salomón, como ya hemos visto. Por supuesto, el rey David motivó mucho a sus hijos, a su hijo a seguir a Dios y cumplir su voluntad, como hemos visto ya en Crónicas. Y segunda de Crónicas 1:1 dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Vemos en primera de Crónicas 22 que el rey David cumplió su papel paternal, preparó a su hijo, lo entrenó, lo capacitó, inclusive él comenzó a juntar los materiales y todo
que reyes, amigos. Y cuando Salomón entonces quiere construir el templo, ya cuando David había sido llevado por los ángeles al seno de Abraham, como dice la Biblia, en realidad el cuerpo de David quedó en tierra, pero David va a resucitar justamente cuando sea el inicio del milenio. Pero algo que nosotros debemos entender claramente y con un propósito muy especial es que David cumplió muy bien su papel de padre. No le dijo, hijo, construye el templo, Dios lo ha ordenado, sino él comenzó a preparar. Y es muy importante, pastores, líderes de las iglesias evangélicas, no pensemos que ya viene el fin y se acabó todo. No, preparemos a la iglesia, a los pastores, a jóvenes, preparemos, sigamos construyendo lugares de adoración o templos, como le llamamos hoy día también, espacios donde la iglesia va a seguir adelante. Es cierto, pasamos crisis y todo. Es cierto, como decía en El amor que vale, ¿no? Adrián Roy es un pastor destacado en los Estados Unidos, en Norteamérica. Decía pues que el cristiano debe vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, ha resucitado hoy día y viene mañana. Esa es la esencia de la parucía. Oh, Maranata, Señor, ven pronto. Eso pensaba Pedro, ¿no? En el año 64, 67, cuando los dos estaban en peligro. Ya no hay relato de la Biblia, pero sí en documentos de los discípulos escriben y refieren que justamente tanto Pablo como Pedro, de la llamada tradición posterior a los 12, murió el último apóstol y comenzaron sus discípulos a seguir adelante. Y es algo muy puntual, ¿no? O sea, los 12 apóstoles ahí fueron elegidos, incluyendo a Matías, y inclusive a partir de Pablo y todos ellos recibieron una autoridad apostólica que lo tenemos ahora todos los pastores evangélicos que seguimos la misma enseñanza y, por qué no decirlo, tradición neotestamentaria, que es la confirmación de toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, no existen los 12 apóstoles como existieron en el primer siglo, porque los 12 apóstoles cumplieron su misión, incluyendo Matías, que fue elegido en Hechos capítulo 1, para mantener la pureza y santidad de la palabra de Dios, ¿no? Pero, ¿qué encontramos aquí? Encontramos cómo es que dice que fue el último rey, pero Primera de Reyes, capítulo 20-23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Pero, Primera de Reyes 11, empieza la apostasía y dificultades de Salomón. Versículo 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, ¿no? Y usted ve que en Isaías menciona en varios capítulos a Edom como un simbolismo también profético de las naciones enemigas de Israel. Por ejemplo, Egipto, Siria, etcétera, ¿no? Y eso vemos tanto antes de los profetas, antes de Isaías, en el presente de Isaías y en el futuro de Isaías, o de todos los profetas, ¿no? Y a los de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Imagínense, ya Salomón comete el mismo error de su padre. Estando ya en el trono, él llega a cometer este grave error de embriagarse del poder y pensar. Lo que hizo el rey David en segunda de Samuel 11, lo comete lamentablemente el rey Salomón. El rey Salomón de la tribu de Benjamín reinó 40 años, de 1024 a 984. O sea, después de la muerte de su padre, ¿no? David, ¿no?
Ahora, 1 Reyes 11:6 sigue diciendo, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab. Chemos era un ídolo pagano que ponían en sus manos a los niños vivos y los quemaban literalmente. Y mientras los niños lloraban ahí quemados, los sacerdotes y sacerdotisas danzaban alrededor de ese monumento al Dios, al ídolo. Por eso Dios mandó a Saúl, el primer rey, que exterminara a toda esa nación porque tenía esa costumbre. Aún muchas mujeres con orgullo daban a su primer hijo varón para que pueda ser quemado. Entonces, eso no podía adaptarse y contagiarse en el pueblo de Dios, ¿no? Por eso, así como un hombre ahora viola a una bebé de meses y merece la pena de muerte, también merecía la pena de muerte aquella mujer que entregaba a su bebé recién nacido. O aquel que provocaba el aborto de una mujer merecía la pena de muerte según la ley mosaica. Como el aborto, ¿no? Es matar a una persona. Creemos nosotros a la luz de la Biblia e inclusive de la ciencia hasta ahora conocida que la vida empieza cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Ahí es cuando Dios literalmente da el soplo de vida, así como se lo dio a Adán el soplo de vida en la nariz, cuando ya lo formó con un cuerpo de más o menos 33 años, ¿no? La nota entonces aquí de Primera de Reyes 11, del 6 al 14, es que Salomón se sometió a las reglas de paz de su época, lo que estaba de moda. También cometió el mismo error de su padre al tener muchas esposas y concubinas y muchos hijos según la ley, mas no escritas en la palabra de Dios, ¿no? Es decir, en ese tiempo le decían a Salomón los consejeros y aún a veces los falsos profetas, mira Salomón, no te metas a guerra con el rey de Egipto, con el faraón, mejor cásate, mira, tiene una linda hija, cásate. Y en ese caso no hay problema, tú no tienes problema con la ley, porque es la moda del pueblo. Es como ahora, sí, bueno, ya el gobierno aprobó el aborto, está bien, hija, puedes ir a asesinar a tu hijo si estás embarazada. La ley ya aprobó en Canadá, aprobaron que un hombre de 50 años puede unirse en matrimonio con una niña de 12 años. ¡Qué bueno! Ya no es pedofilia, ¿no? Ya no es hacer daño a las niñas. Entonces vemos acá cómo es que el hombre daña. Pero el graso error de David y de Salomón, aún del primer rey Saúl, fue el no obedecer la palabra de Dios. Y eso se lo dice el profeta Natán a David en 1 Samuel 12, 9, ¿no? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? La Reina Valera contemporánea dice, ¿por qué menospreciaste o por qué dejaste de lado la palabra del Señor? Y esto te llevó a la codicia de su mujer, a la lujuria. Y si tú estás en este momento siendo aún cristiano evangélico, esclavizado en la pornografía, esclavizado en pecados que aún los inconversos escandalizan, ¿no? Es porque no te ha amanecido la palabra. Es porque estás tal vez como el rey Saúl, inconverso, o estás como David o como Salomón, aunque eres hijo de Dios en carnalidad, aunque Dios te da la promesa, pero en carnalidad, ¿no? Y quiero decirlo, ¿no? Ayer en una noticia de la red de la televisión aquí en Perú, ¿no? Una periodista que a veces parece que tiene problemas, ¿no? Ella, y siempre está que ataca a todos y todo ello. Y esta periodista sacó primero de un pastor evangélico que es empresario, ha estafado.
Y ahí mismo pensé, ¿por qué ese pastor se metió a ser empresario? Porque el que es pastor, dice la Biblia, que no se meta en asuntos. Pero ese pastor que tiene una iglesia grande, según esta periodista en Lima, tiene su empresa y ha estafado a varios. Y saca eso, miren los evangélicos, y luego saca la imagen del Señor de los Milagros. Miren, católicos. Y, o sea, esa periodista es una periodista que está atacando a los evangélicos por culpa de un hombre que se llama pastor evangélico, de repente no lo es, y luego da la noticia de la Iglesia Católica, ¿no? Porque ella sabe que nosotros nos basamos en la Biblia como evangélicos y no aceptamos la adoración que el pueblo peruano hace por error y está como el pueblo de Israel, ¿no? Siguiendo la idolatría. Es un ejemplo nada más de cómo la mayoría de periodistas están siempre sirviendo al dinero, o sea, por el dinero, ¿no? Siempre están atacando. Y ojalá sea claro, certifique que ese es un falso pastor, ¿no? Si no, entonces desechemos a la Iglesia Católica, porque en este momento el máximo líder de la Iglesia Católica, el llamado por los católicos su padre, ¿no? Porque es su papá de ellos, ¿no? Porque para nosotros, nuestro papá, nuestro padre es Dios en la persona de Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Él mismo dice, estamos en un año donde la Iglesia Católica a nivel mundial está en crisis, ¿no? Y claro que lo está, ¿no? Entonces, que tengan cuidado y voy a orar por esa periodista porque se está metiendo con el pueblo de Dios, aunque somos una minoría de quizás menos del 15% aquí en Perú, ¿no? Tengan cuidado, señores periodistas, cuando levantan el dedo contra el pueblo evangélico, el pueblo de Dios. Y aunque muchos me critiquen, es lo que hizo Fujimori. Él manipuló, utilizó a muchos líderes evangélicos. Y por eso está donde está. Y por eso su familia está como está. Tenga cuidado también. Y tengamos cuidado los pastores de no ensuciar el alto grado de ser pastor delante de Dios y bajarse para ser un simple empresario o ser un simple presidente de la República. Más importante que el presidente de la República es el pastor que está frente a una iglesia, así sea una iglesia de 10 hermanitos, que se ha reducido quizás a 5, pero ahí está el pastor y ahí está la congregación, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Así que noten cómo aquí es que Deuteronomio lleva justamente a exhortarnos a nosotros los líderes, aún hasta ahora. ¿Qué pasó con Salomón? Fue rebelde, pecó, pero se humilló ante Dios de todas maneras. ¿Pero qué hizo Salomón? Lo mismo que su padre. ¿Y qué dice Deuteronomio 17, del 14 al 19? Dice claramente, versículo 14, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey como las tienen todas las naciones que me rodean. Ese fue, digamos, lo que le pidieron a Samuel, ¿no? El pueblo. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pongas como rey a ningún extranjero, sino que pongas como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Este rey no deberá aumentar el número de sus caballos. O sea, caballos era el poder. O sea, no te pongas orgulloso porque tienes el poder. Ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto, solo para adquirir más caballos, como el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino, para que su corazón no se desvíe. Tampoco deberán tomar para sí muchas mujeres, ni amontonarán para sí oro y plata en abundancia. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está
al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, y para que cumpla todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y los ponga por obra. Cuando David cometió el pecado contra Betsabé, debió haber estado leyendo Deuteronomio, no lo hizo. Debió estar leyendo el mandamiento, ¿no? No codiciar la mujer de tu prójimo. Ahí debió detenerse. Y cuando Salomón le aconsejaron, mira Salomón, cásate mejor con la hija del faraón para que no tengas guerra. Él debió decir, no, la paz, Dios me la ha prometido. Dios le prometió un reino de paz. La paz no le iba a conseguir Salomón, Dios se la había dado. Y eso, querido pastor, amigo, hermano, Dios, la Biblia da promesas, no para necesariamente esta vida, ¿no? Porque no es riqueza, sanidad, necesariamente lo que Dios te ofrece. Porque el diablo puede darte riqueza, fama, puede darte poder. Puede levantarse un pastor que puede decir, hey, Cerro de la Cabra, acá en Trujillo, muévete y ponte allá en Moche para detener los huaicos, ¿no? Puede existir, ¿no? Y eso se va a dar después del arrebatamiento, donde se levantarán muchos milagreros, ¿no? Cuando ya la iglesia sea arrebatada y venga un tiempo de paz. Pero acá la Biblia dice que tienes que discernir bien en el tiempo de Dios, que no es así, ¿no? Entonces, el pecado y rebeldía de Salomón fue justamente la división del reino. Dios le dijo a Salomón ahí, terminando el capítulo 11 de Primera de Reyes, Dios ha dividido tu reino por haber hecho caso más al matriarcado, al poder femenino, y que te llevó a la adoración, a la idolatría, ¿no? Y no se dan cuenta que la mayoría de religiones adoran a una mujer, a una dama, porque la mujer tiene la ventaja que es más querida como madre y es más deseada como mujer, ¿no? Esa ventaja tiene la mujer desde Adán y Eva hasta la fecha y seguirá siendo. El mapa del reino se dividió en 10 tribus. Pero una promesa que Dios le da a Salomón, mira Salomón, tu reino se va a dividir. Una parte quedará con tu hijo Roboam y otra parte con uno de tus generales, Roboam. Y aún Roboam le causó problemas en vida a Salomón, pero Dios le dijo, y está escrito ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, pero por amor a tu padre David, yo no voy a dividir el reino. Así que no te preocupes, durante tu reinado las tribus estarán unidas. Es cierto, Jeroboam te va a hacer problemas, y eso usted lo puede ver en la Biblia. Pero no te preocupes, por amor a tu padre, por el pacto eterno que ha hecho a tu padre, vas a ver que después de tu muerte, ya el reino se va a dividir. Y efectivamente, ¿no? Murió Salomón. Y por la negligencia, ya eso lo veremos en otro estudio también, la poca sabiduría de Roboam, el hijo de Salomón, que hizo caso más a los más jóvenes y no a los más ancianos, es que provocó más ira a Roboam, su general, y se llevó al ejército, pues se llevó a las 10 tribus que eran mayoría del ejército. Y Roboam se quedó solamente con la tribu, porque ni modo, ¿no? Los levitas tuvieron que quedarse, el sacerdocio se quedó en Jerusalén, porque si Roboam hubiera podido levantar el templo, llevarlo a Samaria, lo hubiera hecho, pero no podía hacerlo, ¿no? Y por eso el reino de Judá solamente quedó en la tribu de Judá del reino y la tribu de levitas y todo que habitaban en Jerusalén del sacerdocio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quisiera ya terminar esta parte, ¿no? Los consejos de un rey sabio, Salomón, y que te da la Biblia. Es Eclesiastés 12:8, la Reina Valera contemporánea, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es palabra del predicador, ya, este es ya palabra del predicador.
Y versículo 9 de Eclesiastés 12:9 dice, mientras más sabio llega a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente. Ponderó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Las palabras de los sabios son como aguijones y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un solo día son como clavos bien hincados. Hijo mío, además de lo antes dicho, toma en cuenta que nunca se acaba de escribir muchos libros y que el cuerpo se cansa de tanto estudiar. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Reina Valera contemporánea, ¿no? Copyright 2009, 2011. Entonces quiero terminar con estas palabras de este rey sabio. Todo es vanidad. Tu vida, la mía, pasan pronto. Nuestra vida terrenal es tan corta, menos de 90 años, en la gran mayoría, como dice el Salmo 90. Los que llegan a 120 son casos especiales. Y ahora llega, el cuerpo humano se cansa de ser predicador y vuelve a la tierra. O sea, el hombre, polvo eres y en polvo te convertirás. Ahí está la premisa. Y noten que nuestro cuerpo, aún sin llegar a los 90 años, ya desde los 50, a veces desde que nace, ya los niños nacen ya con una enfermedad. La Biblia dice no fornicar y el hombre fornica. No cometer adulterio, el hombre comete adulterio. Y en esas fornicaciones produce enfermedades venéreas que a veces afecta al niño que va a nacer. O tú no practicas la vida que agrada a Dios. Actualmente están preocupados por la pandemia. Es cierto, la pandemia está matando mucho, pero pocos se preocupan y ya dan estadísticas de los que mueren o los que están enfermos por una enfermedad venérea. Por ejemplo, el herpes, que marca por toda una vida a la mujer o al hombre, ¿no? Debido a la promiscuidad sexual, debido al erotismo que existe actualmente, ¿no? Nadie habla mucho sobre las enfermedades de transmisión sexual, ETS, que a través de todo el mundo, no solamente en los países más adelantados como Estados Unidos, Canadá, o los países comunistas, socialistas, Rusia, como países pobres como la India, el común denominador es que hay más y más enfermos por esta causa de vivir inmoralmente, y son las enfermedades de transmisión sexual. En los años 80 fue el SIDA, que ahora nadie habla de eso, y cada vez hay más enfermos, más enfermos. Es cierto, la pandemia también está acabando con eso, y las pestes ha habido durante el tiempo, que hoy día se llama pandemia. Ahora, en segundo lugar, Dios te ha creado eternamente. Por ello, ponte de acuerdo con tu Creador para que tu cuerpo, alma y espíritu vivan con Él. O de repente, como el caso del rey Saúl, el caso de Caín y sus descendientes, de Can y sus descendientes, de Jafet y sus descendientes, aún los mismos hijos de las 12 tribus de Israel van a vivir eternamente en el lago de fuego, que Jesucristo lo enseñó y sus discípulos. Según calculan muchos estudiosos de la Biblia, la palabra amor se repite muchas veces, y la segunda palabra que se repite en la Biblia, amor, es lo que en el Antiguo Testamento se llama el juicio eterno, el castigo eterno, el fuego que nunca se apaga, donde el gusano no muere, como a Jesús le enseñaron los rabinos, y Jesús era 100% Dios, 100% hombre, y que Jesús le llama lago de fuego. En ese momento está vacío. Los primeros habitantes del lago de fuego serán el anticristo y el falso profeta. Perdón, la bestia y el falso profeta, porque el anticristo, que es el mismo diablo,
será atado 1000 años, mientras el Señor cumple su pacto con David, dado en 2 Samuel 7 y 1 Crónicas 17, donde David cumple sus 1000 años de reinado. Solamente ha reinado 40 años. Ahí tiene que completar los 1040 años de su reinado. Porque es cierto, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero sin embargo, para nosotros, 1000 años es largo, es largo. Por eso les decía al comienzo que desde que empezó el reinado, más o menos han pasado 3000 y tantos años, ¿no? O sea, para el Señor 3 días, desde que reinó el rey sabio, ¿no? O sea, 3 días, ¿no? 3000 años. Ahora, el Señor también, 3 días pasan pronto para el Señor. Y el Señor puede tener 3 días más, o sea, llegaremos quizás al año 30.000. Para nosotros es una grandeza, pues para Dios son días y horas. Por eso vuelvo a insistir que lo que dijo este predicador también del siglo XX-XXI, Adrian Rogers, en El amor que vale, un pastor bautista evangélico en Estados Unidos, intachable en toda su vida, y aún se sigue predicando, y su iglesia sigue adelante, ahí donde él pastoreó por muchos años. Él decía que tú y yo, que somos evangélicos, que somos cristianos, leemos y vivimos la palabra de Dios, tengamos la sabiduría de entender claramente el propósito y el plan de Dios. Y sobre todo, algún detalle muy importante. El cristiano debe vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, ha resucitado hoy día y viene mañana. Es lo que significa la palabra Maranata, que en el griego existe el tiempo primero auristo, segundo auristo, que no existe en el castellano. Y es que si bien es cierto, han pasado 3000 años, 3000 y más años, desde que el rey Saúl reinó en las 12 tribus, pero en el auristo, primero de auristo, es un solo tiempo para Dios. O sea, para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, sino es una sola acción, ¿no? O sea, Dios no está limitado como nosotros. Así que animemos, hermanos, ya sea que el Señor venga mañana o venga dentro para el Señor, dentro de 3 días más para el Señor, o 3000 años más para nosotros. Tú tienes que, en cuerpo, alma y espíritu, desde ahora, servir al Señor. Y entrégale tu vida a Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Y haz que Cristo viva en tu mente y en tu corazón y seas una persona transformada. Invoca el nombre de Cristo. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca, porque el versículo de Romanos 8 dice, cerca de ti está la palabra, cuando lees la Biblia, cerca de tu boca, cerca de tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de Dios, la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es Yahweh, es Elohim, Adonai, Yahweh, Jehová, el Mesías, el Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y te sometes a su reino de justicia. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O todos los que entregan su mente, que entregan su cuerpo, alma y espíritu, mente, inteligencia, todo su ser, le entregas al Señor. El Señor tomará control de tu mente, de tu corazón. Tu cuerpo se convertirá en templo de Dios. Y tú serás una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor, gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón. Gracias Señor porque aprendemos
de la Biblia, la palabra de Dios. Estos tres reyes, Señor, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, ¿cuántos se equivocaron? Y Señor, no queremos cometer el mismo error que ellos cometieron, los tres, el de tener en poco la palabra de Dios, el no hacer caso a esta palabra que es la Biblia, la palabra de Dios. Enséñanos a ser obedientes a ella. Bendice a todos los que han visto este video, a todos los hermanos, a todos los que tienen a Cristo en su corazón. Oramos por los que están carnales como el rey Saúl, que se arrepientan antes de que venga la muerte y vayan a una condenación eterna juntamente con Saúl y todos los desobedientes. Y también, Señor, igual que Saúl, el hermano de Jacob, que fue desobediente. Igual que Caín, igual que Cam, igual que Jafet, igual que los mismos hijos de Abraham, Señor, nacidos de Sara, o los hijos de Ismael, o los hijos de Setura, de cuánta descendencia humana. Tú, Señor, ayúdanos a seguir predicando el Evangelio, porque aún el actual Israel es un campo blanco que los israelitas actuales, desde 1948, Señor, necesitan conocerte en espíritu y en verdad. Señor, levanta hombres y mujeres de Dios que sigamos anunciando este Evangelio. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y próximamente seguiremos con los siguientes reyes, tanto para el reino de Judá de 2 tribus y para el reino de Israel, que son 10 tribus. Si le ha gustado este video, compártalo. Pastores, mejoren quizás esta forma de dar estudio y llenemos las redes de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Que tengan un sábado muy lindo, muy hermoso. Hoy sábado 9 de octubre del año 2021. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.